Bueno, eh, muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos acá con el profe Luis Villalba y vamos a estar hablando un poco de la segunda unidad, que sería de metodologías tradicionales en el área de ingeniería de software. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Tranquilo. ¿Cómo andamos, muchachos? Todo bien. Bueno, empecemos. La idea de hacer videos breves y concisos para que vayan viéndolo en el tiempo que puedan ver. Entonces, la presentación de hoy es un poco la introducción de lo que es ingeniería del software. ¿Por qué hablamos de ingeniería del software? Porque nuestro proyecto, o sea, nuestra clase es realmente un poco de práctica profesional y es el área en el que nos vamos a enfocar, ya que tanto el profe Luisfer como yo estamos desenvolviéndonos en el área de ingeniería del software, ¿verdad? Es una de las áreas que más campo laboral actualmente hay en nuestro país y que por suerte está muy fuerte en eso, ¿verdad? Y hay mucha demanda también al respecto. O sea, algo también que les quiero adelantar, ¿verdad? O sea, Sí, aparte de que hay mucha demanda, no solamente acá nacional, sino que también internacional también. O sea, que las posibilidades son muchas, ¿verdad? Para no decir las infinitas. sí, así mismo. Y bueno, entonces empecemos definiendo qué es la ingeniería de software. Es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software. Esta es una definición de las fuentes, ¿verdad? De los libros que fuimos tomando y también nos preguntamos cómo surgió, ¿verdad? ¿Por qué ingeniería del software? Y no simplemente tomarlo como un desarrollo, o sea, cómo surgió la ingeniería del software. Es justamente en épocas anteriores cuando las máquinas aún eran poco avanzadas, el hardware era muy escaso, todavía no era muy potente. Bueno, ahí se desarrollaban funcionalidades, pequeños software o aplicaciones que ayudaban a las empresas. Hasta que llegó una época cuando con la tercera generación de las computadoras, que es conocida como la crisis del software, que justamente fue cuando creció, ¿verdad? Creció la potencialidad de los hardware y los software existentes no tenían la capacidad para adaptarse, ¿verdad? Y también ya se podían hacer, ya había la posibilidad de tener funcionalidades más grandes, pero había muchos retrasos, había varios problemas con esa adaptación, ¿verdad? Entonces, esa época es conocida como la crisis del software. Y ahí es como nace la ingeniería del software, ¿verdad? Rápidamente, nomás un poco de historia. ¿Qué sucedía? Había proyectos grandes que tenían muchísimos años de retrasos, ¿verdad? Esto obviamente, como dice también en la observación, esto sigue vigente, ¿verdad? No es que desaparecieron problemas ni que la ingeniería de software es perfecta ahora que tenemos un desarrollo y ya sí o sí es factible, nos sale barato, es exitoso, ¿verdad? Eso tenemos experiencia con el profe, ¿verdad? De que la vida no es tan fácil, ¿verdad? Si queremos emprender, acá el desarrollo de algún software no es tan fácil, ¿verdad? Hay que pensarlo bien, cómo invertir. Y bien, entonces eso, ¿verdad? Hay que hacer ciertas estimaciones que vamos a ir viendo en el curso. Entonces los costos también muy por encima de lo presupuestado. Entonces había muchos problemas, ¿verdad? Software que eran irrealizables, que se prometían los clientes, que al final no tenían una forma viable de solucionar ni en tiempos. Y también había software de bajo desempeño. Entonces, todos estos problemas hicieron que se conozca ese periodo como la crisis del software. Y que fue donde empezó a formalizarse la ingeniería de software, a formalizar los procesos, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, acá tenemos un recorte de una fuente que tienen acá abajo.
donde dice que hasta un 70% de los proyectos de software no salen bien. Un poco drástico, ¿verdad? Parece un poco asustador esto, pero son estadísticas, ¿verdad? Algunas difieren en un porcentaje un poco más bajo, pero están por ahí, ¿verdad? Quizás con el avance de la tecnología y de las metodologías, esto está bajando con los años, pero también cierto, ese comentario que hice, ¿verdad? De que cualquier idea nueva tiene su costo, hay que saber estimar, hay que ver la factibilidad y muchos de ellos quedan por el camino, ¿verdad? Muchas ideas o llegan a salir pero no se mantienen en el mercado o muchas veces no llegan ni a salir, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunos números, esto es en euros, un poco en Europa las pérdidas anuales por proyectos fallidos, 75% de ejecutivos no confían en que salga bien y así otras estadísticas. No sé si hay algo que aportar, profe. O continuamos. Sí, no, solamente para comentar, ¿verdad? Estas estadísticas en serio son bastante interesantes, ¿verdad? Porque uno de los problemas que por lo general se tiene también en los proyectos es que está sobrepasando prácticamente el presupuesto o que la capacidad de repente necesaria para llevar a cabo uno de estos proyectos también como que falta, ¿verdad? Hubieron muchas veces, por ejemplo, que estuvimos escuchando de repente nosotros nuestra experiencia, que, no sé, que los desarrolladores en sí nos dicen también, ¿verdad? De cierta forma que no hay capacidad para llegar a las metas, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en ese tipo de situaciones? ¿Cómo sobrellevamos que un proyecto, digámosle, que está a 2 meses de terminarse y nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que no estamos llegando prácticamente a las metas que uno tiene que llegar, ¿verdad?, con el cliente. ¿Cómo se hace ese tipo o sea, cómo nosotros lidiamos con ese tipo de situaciones? Entonces, esa es prácticamente uno de los motivos por los que nosotros estamos empezando también con estas metodologías de trabajo, ¿verdad?, para tratar de sobrellevar también todos estos posibles riesgos, estos posibles temas de presupuesto y también, ¿verdad?, cómo poder analizar también y ver cómo podemos, digámosle, resolver algunas situaciones, unas posibles situaciones también que tengamos en cuanto al desarrollo y los riesgos que tiene ese desarrollo de software. Y solamente eso. Sí, así mismo. Siempre la idea es planificar y hacer que esos riesgos disminuyan lo más posible en el impacto que pueda tener sobre nuestro proyecto. Entonces, esta es una idea más o menos del por qué y cómo nació lo que fue la ingeniería de software como ingenierías en sí. Y se definieron o están definidos estos procesos genéricos, ¿verdad? O generales, que por lo general están presentes en cualquiera de las metodologías que vamos a ir viendo después. Puede que estén en cierto orden, o sea, se realicen periódicamente este ciclo, pero siempre se va a encontrar cuando hablamos de ingeniería de software en un desarrollo en base a la ingeniería con estas tres fases principales, ¿verdad? Tenemos la definición, algo que sí o sí necesitamos hacer, que es el análisis y la especificación de requerimientos. Luego tenemos el desarrollo en sí, que sería el diseño, codificación y pruebas de lo que estamos, de las funcionalidades de nuestro software. Y luego siempre está el mantenimiento, ¿verdad? Que son las correcciones, adaptaciones a cambios, según lo que pide el cliente, mejoras. Como mencioné, esto hay distintas metodologías, pero todas y cada una de ellas va a tener de estas fases. Sí, generalmente la gran mayoría de las metodologías, si no es en todas, por lo general, estas tres fases, estos tres procesos, se van repitiendo, ¿verdad? Algunos de repente lo hacen durante todo el proyecto, inclusive hacía pequeñas iteraciones que vamos a estar viendo también un poco más adelante. Así mismo, entonces, pasamos a lo que sería la fase de definición, que sería responder a la pregunta ¿qué, verdad? ¿Qué quiere el cliente y qué tenemos que desarrollar? ¿Qué producto está buscando el cliente?
Entonces aquí en la fase de definición es donde tenemos una recopilación de las informaciones y del estudio, ¿verdad? De lo que hay que hacer. Tenemos que buscar la mejor forma de llegar a entender lo que realmente quiere el cliente. Y muchas veces sucede también que ni el cliente sabe lo que quiere realmente, ¿verdad? Entonces, hasta tenemos el rol cuando estamos en esta fase de colaborar y ayudarle al cliente muchas veces a encaminar su producto, ¿verdad? Entonces, es muy importante el rol de nosotros como ingenieros o analistas de definir bien esta parte del producto, ¿verdad? Entonces tenemos qué metodologías se suelen aplicar para recopilar información. Tenemos las entrevistas, que anteriormente entrevista era muy presencial, ahora también ya en la modalidad remota se está haciendo cada vez más común por estos tiempos de pandemia. Tenemos también las anotaciones, la observación in situ. Esto es muy importante también cuando vamos, y es muy importante muchas veces observar cómo se maneja el departamento afectado o donde queremos aplicar la solución. También una herramienta muy importante la observación. Hay que estar atento a todo lo que vemos y todo lo que vamos recopilando. Los cuestionarios son una herramienta bastante útil. Por lo general, yo recomiendo también siempre ir preparado a una reunión de requerimiento, ¿verdad? De recopilación. Tener una estructura ya definida que nos va a ayudar a anotar rápidamente lo más importante de cada sección donde hagamos el relevamiento. Porque muchas veces, si no tenemos un esquema, un cuestionario, algo formalizado, las anotaciones se quedan un poco desordenadas, ¿verdad? Y también los prototipos, ¿verdad? Es también una forma de una metodología que vamos a ver más adelante con el profe, que es muy utilizada y que ayuda muchas veces cuando tenemos mayor incertidumbre o no podemos recopilar tan fácilmente la información de qué quiere el cliente. Entonces esta es una alternativa muy válida, de preparar un prototipo, es decir, presentarle al cliente lo que pensamos que espera. Entonces a partir de ahí nosotros vamos recopilando información y feedback, ¿verdad? Vamos a ir mencionando ahí si es lo que quiere, si está aproximado, qué le gustaría cambiar al cliente en esa parte. Sí, como siempre, ¿verdad? A mí me parece, generalmente, algo de lo que dijo el profe, ¿verdad? De que el cliente no siempre sabe lo que quiere, es, por lo general, en el desarrollo de software, eso es muy cierto. Y ahí entra también, ¿verdad? Nosotros nuestro rol como ingenieros, ¿verdad? De sistemas, tenemos que ver la forma de quitarle esa información a nuestros clientes, porque nosotros, digámosle, ¿verdad? Que yo empiezo a hacer un desarrollo de software para una empresa farmacéutica y yo no tengo idea, ¿verdad?, de cómo funciona una industria farmacéutica. Entonces, de esa forma, como que tengo que ir empapándome de a poco en el dominio de ese sistema que yo tengo que desarrollar, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, yo tengo que entender para ver qué es lo que yo quiero desarrollar y que le sirva también a mi cliente. Es muy normal también que pasa un tiempo y digámosle que el cliente como que va también entendiendo mejor, ¿verdad? Cuáles son de repente, cuál es ese producto esperado y hay también ciertos cambios también de por medio. Entonces, ¿verdad? Estas herramientas que se encuentran acá, por lo general uno lo va a tener que utilizar, a no ser, ¿verdad?, de que sea así un proyecto que esté ya muy estructurado, como probablemente sean licitaciones o de repente gente que tiene que pasar por un proceso para recibir inversión, ¿verdad?, para el desarrollo de software, pero inclusive en esos momentos como que ustedes tienen que tratar de recopilar esta información, hacer algunos prototipos, inclusive si es que lo que ustedes están entendiendo o pensando, ¿verdad?, de cómo se tiene que desarrollar el sistema, sea, ¿verdad?, o esté alineado también a los intereses del cliente. Por ejemplo, ¿verdad?,
Se me pide, vamos a hacer un simple formulario. Este formulario, yo digo, ¿verdad?, de que primero tiene que estar el nombre, después tiene que estar el apellido, después tiene que estar la dirección y debajo tiene que estar a la derecha e izquierda el botón de guardar y cancelar, ¿verdad?, digámosle. Pero esto al pasarle al cliente nos damos cuenta, ¿verdad?, de que por cómo, ¿verdad?, los formularios se están guardando y como también a los usuarios, ¿verdad?, que van a estar utilizando el sistema, la forma que ellos están acostumbrados a colocar primero es el apellido y luego el nombre. Esos son tweaks o ajustes que vamos a tener que hacer nosotros como ingenieros de sistema, y este tipo de herramientas como que te sirve como alinear de manera temprana todos estos intereses del cliente, porque al final, ¿verdad? Son costos que se van también ahorrando, porque no vas a tener, después de pasar al cliente ya algo desarrollado, no tenés que hacer esos cambios luego. O sea, son herramientas que te ayudan también a ajustar los costos. Sí, así mismo. Esta definición, como dijo el profe, va a ayudar también a nuestra planificación, a nuestra estimación de costos, a todo lo que requiere para la negociación, ¿verdad? Entonces, esto es muy común también de que sea un proceso, ni siquiera es corto, ¿verdad? A veces tenemos un mes de negociaciones donde vamos recopilando las informaciones que nos ayuden para estimar el costo de nuestro proyecto. Entonces, si es que la metodología es así, ¿verdad? Si el acuerdo con el cliente es así, de pasarle ya un presupuesto y un alcance eh, inicial ya, ¿verdad? Entonces, pasando un poco, eh, lo que sería la definición entonces es recopilar información, identificar qué información ha de ser procesada, es decir, no es toda la información. Muchas veces los clientes nos cuentan de más o se van hacia otras ramas, entonces tenemos que saber también filtrar y hasta dirigir muchas veces esas reuniones, ¿verdad? De que no se vaya o no se extienda demasiado hacia otros alcances que no van hacia el producto. Luego tenemos la definición de requerimientos. Esto también probablemente hagamos en el curso de requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales apuntan más hacia las funcionalidades que va a tener nuestro sistema, y los no funcionales son ciertas condiciones, ciertos entornos externos a nuestro sistema, como ser los navegadores que va a soportar o en qué sistema operativo tiene que funcionar y cuál. Luego tenemos la Sí, definición. ¿Sí? perdón. O sea, un ejemplo de repente sería de requerimiento no funcional también. Digámosle que la empresa en la que ustedes están desarrollando un sistema les pide, ¿verdad?, que hagan en un lenguaje Java con base de datos MySQL, digámosle, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, es prácticamente parte del stack tecnológico de la institución, para que después, más adelante, ¿verdad?, las personas que se hagan cargo de ese sistema como que tengan prácticamente ese un lenguaje en el que ellos estén acostumbrados. Ese es otro ejemplo también. Sí, 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 muy cierto. Muchas veces también en las instituciones públicas están pagando ya las licencias Oracle. Entonces, también suele ser a veces, muchas veces, uno de los requerimientos seguir con eso, ¿verdad? Ya por cuestiones contractuales que tengan de varios años u otros motivos. Luego tenemos la planificación del proyecto, que es lo que mencionamos recién, que nos ayuda, toda esa recopilación nos ayuda a planificar y estimar los costos del proyecto. Y también se hace una validación de esos requerimientos. Es decir, nosotros preparamos esos requerimientos, pero no lo damos por sentado, sino que presentamos nuevamente y vamos validando otra vez con el cliente para llegar a definir justamente el alcance de nuestro proyecto, para que no se nos vaya de las manos, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tenemos dos ejemplos. El Departamento de Catastro de la ANDE son dos situaciones, ¿verdad? Dos proyectos. Elabora un anteproyecto donde busca una solución informática de geolocalización de todos sus clientes a nivel país, y además lo quiere integrar al sistema comercial de la institución. Bueno, este es un proyecto donde estuve participando. Y inicialmente el acuerdo, obviamente vos vas negociando con el sector, en este caso era de catastro de la institución de la ANDE, pero a partir de ahí
nos dimos cuenta, ¿verdad? Bueno, cuando eso yo estaba empezando a trabajar, pero estaba trabajando con mi jefe en ese entonces y ahí él se da cuenta, ¿verdad? Que no tenía la información necesaria y que haría falta un relevamiento por cada departamento de la... Bueno, y ahí también, bueno, no es que hacemos o se hace un relevamiento por todos los departamentos, sino que se hace un previo análisis y ver qué departamentos podrían utilizar el sistema, ¿verdad? Y que le ayudaría y que se integraría bien con la información que ellos manejan. Entonces ahí otra vez nuevamente se agendan varias visitas con cada uno de los departamentos, ya sea con un encargado o el gerente del área, donde se empieza a escuchar qué soluciones esperan y si podría ayudar o no esa solución informática del proyecto, ¿verdad? Si explicaría ese sector. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Esto era, o sea, es un ejemplo de cómo se inicia el proceso y cómo iniciamos para la negociación y para recabar toda la información para luego empezar a desarrollar un sistema. Luego, el siguiente ejemplo es una empresa de seguros necesita un sistema que permita gestionar a los pequeños agricultores. Este proyecto estuvimos con el profe, estuvimos participando justamente. No sé, profe, si quería comentar también un poco de la Sí, experiencia que tuvimos. sí, justamente en esta etapa del proyecto a mí me tocó más de la parte de, creo que uno de los roles sería analista de sistemas, donde prácticamente mi rol en este proyecto era la de sacar los requerimientos del cliente, ver de repente cómo gestionar los esfuerzos para llevar a cabo este proyecto. Este proyecto fue utilizado, o sea, se utilizó una metodología tradicional o waterfall, donde prácticamente tiene la primera parte en la que me voy a enfocar ahora mismo es la parte de requerimientos. Esa parte toma alrededor de un mes aproximadamente entre sacar los requerimientos que prácticamente el sistema necesitaba. En este caso, ellos como ya tenían toda una documentación de base porque justamente ellos estaban aplicando para unos fondos de inversión del Banco de Interdesarrollo. Entonces, este es uno de los pocos proyectos donde prácticamente ya se tiene pensado qué es lo que se necesita y cómo se quiere guardar la información y qué reporte se quiere mostrar, ¿verdad? Porque ellos tienen que mostrar ese mismo sistema, con esa misma documentación, tienen que mostrar prácticamente a la entidad que está proveyendo estos fondos, ¿verdad? Este es uno de los pocos casos que me tocó donde los requerimientos ya estaban así bien escritos, porque es todo un súper trabajo anterior que la gente responsable ya hicieron, ¿verdad? Entonces nosotros recogimos la documentación, pero igual esta documentación a personas de repente con poco conocimiento en la industria, ¿verdad? En mi caso yo no tenía idea, ¿verdad? La parte de seguro y menos para pequeños agricultores y tampoco el equipo tenía experiencia al respecto, entonces tenemos que recabar esa información, tenemos que sacar las preguntas que nosotros necesitamos para poder desarrollar este sistema o inclusive para cómo relacionar los datos, ¿verdad? De los agricultores con toda su plantación, entre otras cosas, ¿verdad? Ese fue Ese, uno de los proyectos también donde estuvimos trabajando acá con el profe. sí, justamente eso iba a resaltar de que el dominio, o sea, estaba toda la documentación ya previa, pero igual muchas veces el dominio es una traba, ¿verdad? Entonces empezamos a leer, a buscar qué significaba cierta terminología y así, ¿verdad? Entonces igual continuó como que un análisis de nuestra parte un tiempo después, ¿verdad? Para entender bien los conceptos y revisar también de nuestra parte si están alineados al producto, ¿verdad? Porque, y Sí, eso, ¿verdad? y si bien también, ¿verdad? Si nos vamos un poco a, si no tengo mal entendido, ¿verdad? Ustedes ya estuvieron también practicando de repente la metodología Waterfall y tienen también un poco la parte teórica. Este proyecto era un proyecto Waterfall, pero igual, ¿verdad? No se sigue, tampoco se sigue así la metodología en esa pureza, digámosle, ¿verdad? Porque si bien nosotros estábamos definiendo también los requerimientos,
por debajo el equipo como que ya estaba también adelantando el trabajo técnico, ¿verdad? Estaba haciendo la arquitectura, estaba eligiendo las tecnologías, estaba desarrollando, como nosotros le llamamos, el esqueleto, ¿verdad? La base para poder desarrollar todas estas funcionalidades que nosotros tenemos que desarrollar para llegar a la meta, ¿verdad? Este proyecto salió bastante bien, ¿verdad? Se hizo el desarrollo y también se hizo el famoso dicho post-mortem o mantenimiento de la parte del sistema. Y prácticamente en este proyecto se pudo, ¿verdad?, ver cuáles son algunas de las metodologías también y cómo se alinean también con el trabajo que nosotros teníamos para este proyecto en específico. Sí, así mismo, ¿verdad? El mismo caso, lo mismo aplica para cuando estuve en instituciones, o sea, trabajando para instituciones del ámbito público, ya sea para ANDE y para CONATEL. Por lo general, en esas instituciones también se aplicaba en la negociación una metodología en cascada, ¿verdad? Una metodología más tradicional. Pero ¿qué hacíamos? Igual internamente, el equipo trabajaba prácticamente ya en metodologías ágiles. ¿Por qué? Vamos a ver algunas de las ventajas después en siguientes videos. Pero básicamente lo que se buscaba era disminuir lo máximo posible el riesgo y aparte eran sistemas desconocidos, ¿verdad? O sea, no elaborados anteriormente por ninguno de nosotros, entonces ahí quitábamos la ventaja también de las metodologías ágiles. Si mal no recuerdo, en la empresa de seguros también aplicamos internamente, nos manejamos con sprints, entonces con la Sí. metodología. Para el cliente era la metodología Waterfall, ¿verdad? Al menos como les presentábamos los avances, pero internamente el equipo decide cómo quiere trabajar, ¿verdad? Si es que quiere trabajar con las metodologías ágiles o si quiere también de cierta forma como trabajar también con las metodologías tradicionales. O sea, decide el equipo y también decide la organización también para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Una vez que ustedes entren también en alguna empresa de software. Sí. Bueno, entonces conversamos un poco en base a nuestra experiencia. Lo que sería la fase de definición, pasamos a la fase de desarrollo, que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces acá tenemos tres principales divisiones, a veces varía esto, depende del contexto, pero estas son un poco las más genéricas, como fuimos mencionando con el profe, sin tener en cuenta la metodología, ¿verdad? Tenemos diseño de la solución, puede ser anteriormente para modelos tradicionales, un poco más de documentación en esta parte de diseño, diagramación, UML. Luego tenemos la codificación y posteriormente las pruebas, ¿verdad? Las pruebas de las funcionalidades codificadas y desarrolladas. Entonces, bueno, creo que acá no hay mucho que hablar. Tenemos la fase de desarrollo, tenemos diseño de datos, arquitectura, software. Esto es un poco de los roles ya que fuimos viendo que están un poco ya metidos en lo que sería la fase de desarrollo, ¿verdad? Donde diseño de datos incluye el modelado de nuestra base de datos, arquitectura de software, estructurar nuestros frameworks, seleccionarlos. Vamos a hacer también esto en nuestro proyecto. Vamos a ir estructurando nuestro proyecto de acuerdo a las necesidades y a los que nos parezca la mejor solución, es decir, estructurar el código y demás. Vamos a tener parte de UI UX, vamos a ir con el profe, vamos a ir dando ciertas recomendaciones o acompañando también a evaluar lo que sería la experiencia de los usuarios a medida que vamos desarrollando las vistas. Generación de código, obviamente, todo esto involucra generación de código, sistema de control de versiones, vamos a manejar también esto. Y calidad de software. Puede haber otros factores, pero estas son algunas de las partes que incluye nuestra fase de desarrollo, por lo general, ¿verdad? Si bien hay algunas empresas, algunas, de acuerdo a los tiempos que tengamos, puede que no tengamos ciertos componentes, por ejemplo, calidad de software. A veces se quiere dejar un poco de lado. Anteriormente
era un poco más difícil involucrar las pruebas o testing de nuestra aplicación para asegurar cierto nivel de calidad a nuestro código. Entonces, varía, ¿verdad? Puede o no tener alguno de estos componentes, pero en general se tiene por lo menos estos componentes y puede haber otros. Diciendo mal y pronto, ¿verdad? Cuando las papas queman, lo primero que se chuta es prácticamente las pruebas automatizadas y otras cosas, ¿verdad? Pero a eso hoy día como que se lo llama también de cierta forma como deuda técnica, porque obviamente cada proyecto es diferente, cada empresa, ¿verdad? Es también diferente, pero hay que siempre darle esa importancia a la calidad de código y a las pruebas automatizadas, que vamos a ver también más adelante, vamos a hacer unas cuantas pruebas automatizadas que también nos van a ayudar, ¿verdad? Como a decirlo mal y pronto nuevamente, ¿verdad? Lo pasado pisado, porque no vamos a tener que probar nuevamente cosas que nosotros ya desarrollamos anteriormente. Y si es que, ¿verdad? Digámosle que hicimos una nueva funcionalidad y una de las pruebas que nosotros desarrollamos en su momento fallan, entonces esa es una alerta, ¿verdad? De que algo se pudo haber modificado y que haya pisado probablemente una funcionalidad anterior y eso es prácticamente un bug o un error. Sí, así como dijo el profe, yo creo que si ya pensamos de inicio quitar a QA, como que estamos dejando de lado nuestra carrera, como que no estamos haciendo mérito a lo que es nuestra carrera, que es ingeniería en informática, ¿verdad? O ingeniería de sistemas, cuando hablamos de esta área, de valorar y priorizar la calidad de nuestro código, ¿verdad? Por eso se convirtió justamente en ingeniería para disminuir los costos, ¿verdad? Y al incluir calidad de software, el costo de mantenimiento baja muchísimo, que es justamente una de las fases más costosas del software, lo que sería la fase de mantenimiento. Y entonces, justamente entramos en esa fase que es responder al cambio, ¿verdad? La fase de mantenimiento es responder al cambio. Y un sistema no solo debe ser un conjunto de programas que funcionan. Esta era un poco la cultura que queremos quitar y que no queremos fomentar en ustedes, sino buscar siempre que sea fácil de mantener nuestro código. ¿Cómo se logra eso? Bueno, y con las buenas prácticas ya de codificación, obviamente eso es gran parte de ese valor de mantenimiento, pero también respetar todas esas fases que fuimos hablando, ¿verdad? Esas fases, esos componentes principales para tener un software fácil de mantener y escalable. Finalmente, para terminar esta pequeña grabación, tenemos un gráfico, quizás muchos ya conocen, de lo que es de las percepciones, ¿verdad? Lo que es un poco la fase de análisis de las percepciones que se van teniendo por parte del cliente y de las distintas personas involucradas en un desarrollo. Tenemos, por ejemplo, la primera imagen es lo que realmente solicitó el usuario y luego van las diferentes interpretaciones, ¿verdad? Que van sucediendo. Lo que entendió el líder de proyecto, este tiene una sola silla, el diseño del analista de sistemas y cómo se va distorsionando y va teniendo diferentes contextos y significados según las distintas partes, ¿verdad? El presupuesto del proyecto. Tenemos la implantación en producto, la documentación del proyecto nula y lo que el usuario realmente necesitaba. Entonces, acá es un poco la graficación de lo que suele suceder si es que no dedicamos ese tiempo y ese esfuerzo en hacer una buena definición del producto, ¿verdad? De llegar a lo que realmente el ideal es esto, ¿verdad? Lo que el usuario realmente necesita. Y ahí es donde mencionamos que necesitamos ayudarle también al usuario a entender lo que realmente él quiere. Primeramente, él nos va a decir esto, pero con el análisis de los requerimientos vamos a ir formulando y la idea es ayudar y comprender el dominio del problema.
No sé si hay algo más para contar, profe, para ir cerrando esta No, unidad. eso es todo. Eso es todo. Dale, está. Muchísimas gracias y seguimos en la próxima grabación que vamos a hablar sobre las metodologías tradicionales del software.